El hallazgo de unos científicos de la organización llamada SHIELD se encontraba en el Ártico cuando descubren los restos de una nave sepultada en el hielo. Entonces entran y se encuentran con un objeto circular metálico congelado de color rojo, blanco y azul, con una estrella blanca en el centro. Entonces el encargado del grupo menciona que era lo que estaban buscando y de inmediato dan la alerta al coronel al mando. Así comienza Capitán América, el primer Vengador. Todo comienza en marzo de 1942. El oficial nazi Johann Schmidt y sus hombres entran en la ciudad de Tønsberg, en una Noruega totalmente invadida, para tomar una misteriosa reliquia llamada el Tesseracto, que posee poderes incalculables, ya que era el tesoro entre las joyas de Odín. A pesar de los esfuerzos del guardián, este terminó eliminado junto a su pueblo. Luego nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, donde conocemos a Steve Rogers, quien intenta enlistarse para participar en la Segunda Guerra Mundial, pero es rechazado por el reclutamiento debido a varios problemas de salud física. Más tarde en un cine se ve envuelto en una pelea donde demuestra que a pesar de su condición no sabe rendirse ante su rival. Por suerte, el que llegó para salvarlo es su amigo el sargento James Barnes, mejor conocido como Bucky. Mientras asisten a una exhibición de futuras tecnologías donde Howard Stark presenta un prototipo de auto con gravedad inversa, Rogers nuevamente trata de enlistarse, y entonces al escuchar la conversación con Barnes sobre su deseo de ayudar en la guerra, el Dr. Abraham Erskine le hace una serie de preguntas acerca de la razón de participar en la guerra, y con esto le permite unirse al ejército. De vuelta en Europa, Schmidt y el Dr. Arnim Zola experimentan con la energía que contiene el Tesseracto y consiguen estabilizar su incalculable poder para así impulsar todos y cada uno de los inventos de Zola y crear armas de destrucción mucho más avanzadas, montando una ofensiva que cambiaría todo el curso de la guerra y al mismo tiempo del mundo. De vuelta con Steve Rogers, es reclutado por la Reserva Científica Estratégica como parte de un experimento de supersoldado bajo el mando del Dr. Erskine, el coronel Chester Phillips y la agente británica Margaret Carter. El entrenamiento de los candidatos empezó teniendo como meta llegar al fin de semana y elegir al candidato perfecto. Rogers en el transcurso sufre burlas por los demás, pero se muestra ser más inteligente y se gana la admiración de Carter. Sin embargo, Phillips no está convencido por las afirmaciones de Erskine sobre que Rogers sea la elección correcta para el procedimiento, pero cede después de verlo cometer un acto de valentía cuando este avienta una granada de mano falsa, siendo Rogers el único en bloquear el ataque para proteger al resto. Cuando el plazo termina la noche anterior al tratamiento, Erskine le revela a Rogers su relación con los nazis en el pasado. En ese tiempo el líder de Hydra era Johann Schmidt. Al saber de su trabajo se obsesionó tanto y se sometió a una versión imperfecta del procedimiento y sufrió efectos secundarios permanentes, ya que el suero amplifica todo. El bien se magnifica pero el mal se incrementa, siendo esta la razón por la que Rogers fue elegido. Mientras tanto, Schmidt descubre la ubicación de Erskine y le envía a un mercenario para eliminarlo y así poder asegurar su triunfo en la guerra. Ya en el día del tratamiento, la relación entre Rogers y Carter comienza a fortalecerse. Luego viajan hasta el laboratorio oculto en la ciudad, donde se hacen los preparativos para la inyección. Una vez listo, de la mano de Howard Stark, someten a Rogers al tratamiento del super soldado, inyectándole un suero especial y dosificándolo con vitarrayos. Aunque esto casi lo destruye, la voluntad de Steve lo ayuda a completar el procedimiento, naciendo así el super soldado perfecto. Después de emerger del experimento, este es más alto y musculoso, pero entonces uno de los presentes roba el suero y liquida al Dr. Erskine, revelándose como el mercenario de Schmidt. Acto seguido se abre paso hasta escapar del laboratorio. Carter, quien lo había seguido, demuestra su habilidad y liquida al chofer a cargo. Sin salida, este toma un taxi y emprende el escape que no dura mucho, ya que Rogers, ahora con sus nuevas habilidades, inició la persecución a pie y logra capturarlo sacándolo del agua, pero evitando que lo interroguen, se autoelimina con una cápsula de cianuro. Schmidt por su parte puso a prueba sus nuevas armas impulsadas por el Tesseracto, aniquilando a los hombres del Führer con el fin de llevar a Hydra a su máximo esplendor. Con el Dr. Erskine eliminado y su fórmula del supersoldado perdida, el senador estadounidense hace que Rogers viaje por la nación en un colorido disfraz como el Capitán América para promover los bonos de guerra, en vez de permitir que los científicos lo estudien e intenten
en redescubrir la fórmula de Erskine para replicarlo y crear un ejército de supersoldados. Montando un espectacular show, recorren el país hasta llegar a Italia en el año de 1943. Aquí, mientras están de viaje actuando para soldados activos, Rogers se entera con palabras de Carter que la unidad de su amigo Barnes ha desaparecido en acción en una batalla contra las fuerzas de Schmidt. Negándose a creer que Barnes ha caído, Rogers hace que Carter y Stark lo lleven volando tras líneas enemigas para montar un intento de rescate individual. Rogers se infiltra en la fortaleza de la organización de Hydra, se abre paso por las instalaciones y llega hasta la prisión de rehenes. Una vez libre, todos escapan y usan las armas de Hydra para contraatacar al enemigo. Sin embargo, Bucky no se encuentra entre ellos, por lo que Steve continúa buscando. Al ver que la situación se ha salido de las manos y al contemplar el estilo de combate de Rogers, Schmidt activa la autodestrucción del lugar con el fin de reducir todo a cenizas. Por suerte, nuestro héroe logra dar con Bucky y escapa mientras el lugar vuela en pedazos. Ya en el camino se encuentra frente a frente a Schmidt, quien se quita su máscara revelando su rostro rojo cadavérico que le costó el sobrenombre de Red Skull. Este escapa en su nave avanzada llevándose el Tesseracto, cediéndole su auto al Dr. Sola para que este huya, mientras que Rogers, luego de dar un gran salto para salvar su vida, regresa con todos los soldados a la base, enorgulleciendo al coronel y ganando el respeto de aquellos que alguna vez se burlaron. Con este acontecimiento, Rogers ahora es aceptado para organizar y planear estrategias para destruir el resto de bases de Hydra. Siendo el único que puede enfrentar a Schmidt, recluta a Barnes y el resto de soldados que había liberado para atacar otras bases conocidas. Mientras disfrutan de la música y las bebidas del lugar, la agente Carter llegó para avisar que Stark lo necesita al amanecer, pero también lo invita a una cita al día siguiente a las 8 de la noche. Una vez reunido con Stark, provee a Rogers con un equipamiento avanzado y notando que está encariñado con su escudo, diseña varios prototipos de escudos, pero este opta por un escudo circular hecho de vibranium, un raro metal casi indestructible que puede absorber las vibraciones. También le pide el diseño de su uniforme final, basado en su clásico disfraz que usaba en sus presentaciones. Una vez listo, junto a su equipo comienzan con la destrucción de las bases de Hydra. Para cuando Schmidt llegaba al lugar, solamente encontraba escombros y su ejército abatido. Posteriormente, durante una misión, el grupo asalta un tren que llevaba al Dr. Sola. En un enfrentamiento con la seguridad del tren, Bucky es arrojado al exterior. Aunque Steve intentó salvarlo, el tiempo no le alcanzó y su amigo se cae en el vacío, desplomándose en el acantilado. Sin su mejor amigo, el equipo captura con éxito al Dr. Sola, donde después, al cuestionarlo acerca de los planes de Hydra, este dice que su intención no es ganar la guerra, sino dominar al mundo entero, y esto se demuestra cuando Schmidt da la orden de ataque a su inmenso ejército armado con la energía del Tesseracto. Usando información extraída de Sola, se localiza la fortaleza final de Hydra. Teniendo poco tiempo antes de que Schmidt inicie con el ataque, Rogers dirige un ataque para evitar que este use armas de destrucción masiva sobre los países aliados. A bordo de una motocicleta altamente equipada con armamento especial, llegó hasta la guarida y se deja capturar por Hydra, pero esto es parte del plan de Steve, quien más adelante es rescatado por el resto del equipo que llegaron junto al coronel y toda la infantería, desatando un enfrentamiento masivo, mostrándose superior a Hydra. Mientras tanto, Schmidt aborda su nave al mismo tiempo que Rogers se abre paso para alcanzarlo. Sabiendo que no puede igualar la velocidad de la nave, el coronel junto a Carter lo ayudan a alcanzarlo en un auto con turbo. Antes de irse, Carter le da un beso y pide que regrese con bien. Con esto, el Capitán América ingresa a la nave, se deshace del resto de hombres y se enfrenta a Schmidt en un duelo cuerpo a cuerpo. Ambos, al traer en sus venas el suero del supersoldado, demuestran estar igualados en fuerza y velocidad. No obstante, durante la pelea, el contenedor del Tesseracto sufre daños y se sale de control, por lo que Schmidt sujeta el Tesseracto con su mano, causando que se disuelva en una luz brillante hacia el espacio. Luego de esto, el Tesseracto rápidamente se cae al suelo, atravesando el metal del avión y se cae directo al océano. Al no ver ningún modo de aterrizar el avión sin el riesgo de detonar sus armas, Rogers decide estrellarlo en el Ártico, no sin antes prometerle a Carter una cita cuando regrese. Sin salida y siendo su única opción, ella se despide entre lágrimas, y así el final del Capitán América había llegado. El avión quedó hecho pedazos sobre la nieve y la cabina había empezado a enterrarse, para cuando la
guerra había terminado, el equipo de Rogers es visto en un bar brindando en su memoria, mientras que por otro lado Stark recupera el tercer acto del fondo del océano, pero no logra localizar a Rogers y tampoco el avión perdido, pero a pesar de todo decide seguir buscándolo. Por su parte, Carter y el coronel Phillips se preparan para dejar la oficina de inteligencia, pero antes de retirarse el coronel le entrega el expediente de Rogers para que ésta jamás olvide lo mucho que la quería. Muchos años después, Rogers se despierta en una sala de hospital, pero deduce que la habitación es falsa y huye de las instalaciones. Al llegar a la calle aparece en el Times Square en el presente, entonces llega hasta él Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., quien le informa que tanto él y la organización trataban de explicarle lentamente todo lo que ocurría, ya que estuvo dormido por casi 70 años. Aunque Rogers se sorprende por esta revelación, el motivo por el cual había escapado es que tenía una cita pendiente. Luego, en una escena postcréditos, Rogers aparece golpeando un saco de boxeo y Fury se acerca proponiéndole una misión donde involucra a los Avengers, finalizando así con la primera entrega. ¿Crees que eres el único héroe en el mundo? Luego de derrotar a la organización de Hydra y de salvar al país de una destrucción segura, Steve Rogers aceptó la propuesta de Nick Fury y se unió al grupo de los Vengadores. En la actualidad, en un día normal de ejercicio, entabla conversación y hace amistad con un veterano de guerra llamado Sam Wilson. Sin embargo, su charla es interrumpida por Natasha Romanoff, quien se aparece minutos después para llevarse a Steve a una misión especial. Así comienza Capitán América y el Soldado del Invierno. Natasha y Rogers son enviados junto al equipo Strike dirigidos por el agente Brock Rumlow para liberar a los rehenes a bordo de un barco de S.H.I.E.L.D. capturado por un grupo de piratas franceses liderados por George Batroc. El capitán de inmediato se abre paso por el buque, derribando a todos los guardias vigilantes. También el equipo y Romanoff demuestran ser hábiles y logran encontrar la cabina de rehenes y los liberan luego de abatir a los piratas. Entonces, para enfrentar a Batroc, Rogers es el único que le hace frente, pero su contrincante demuestra ser igual de fuerte y se ven envueltos en una pelea de puños donde el capitán consigue noquear después de varios golpes. Entonces descubre que Romanoff tiene otra misión, que es extraer los datos de los ordenadores para Fury. Esto ocasiona una discusión entre ambos, pero se interrumpe cuando Batroc despierta y los ataca con una granada que usó para huir del barco. Luego de la misión de vuelta a S.H.I.E.L.D. lo lleva a una discusión con su jefe en el cuartel general. Para probarle que todo está bajo control, Nick decide informarle a Rogers sobre el proyecto Insight, llevándolo a un compartimiento subterráneo repleto de armamento pesado y de última tecnología. El proyecto consta de un grupo de 3 helicarriers vinculados a satélites espías, diseñado para eliminar de forma preventiva cientos de amenazas con ataques desde el cielo, con la finalidad de no vivir el mismo acontecimiento ocurrido en el ataque de Nueva York. Sin embargo, Rogers piensa que esto reemplaza la seguridad con el miedo y rechaza por completo la ideología del proyecto. Más tarde, de visita a un museo personalizado del Capitán América, recuerda sus vivencias transcurridas en la guerra y sigue extrañando a su fiel compañero y amigo Bucky. Aquí, mientras veía un video de Carter donde cuenta su vida al lado de Steve, nos enteramos que ella hizo su vida y fue feliz, aunque nunca dejó de extrañarlo. Luego Steve acude a verla en su casa, donde ahora ya se encuentra en edad avanzada y sufre la pérdida de memoria. Aún así, él le asegura que jamás la dejará y que aún tiene un baile pendiente. Mientras tanto, Fury, incapaz de descifrar los datos recuperados por Romanoff, comienza a sospechar de Insight y le pide al jefe de más alto nivel de S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce, retrasar el proyecto hasta nuevo aviso, con el fin de averiguar lo que está sucediendo con los datos confidenciales. Sin embargo, mientras estaba de camino para reunirse con su agente de confianza, es atacado por mercenarios disfrazados del equipo SWAT y ex policías, donde recibe la artillería pesada y letal de sus atacantes. Por suerte, su auto altamente equipado y blindado aguanta todos estos ataques y al final responde usando sus proyectiles a bordo. Así consigue huir abriéndose paso por el tráfico de las calles, donde se deslinda de sus perseguidores y traza una ruta segura de escape. No obstante, a mitad de camino, un misterioso hombre enmascarado lanza un explosivo que volca el auto. Sin salida, Fury usa un rayo láser para cavar un hoyo en el suelo y poder huir por el drenaje.
Esa misma noche, cuando Rogers regresa a su departamento, es avisado por su vecina Kate de ruidos en el lugar, dentro del cual al ingresar descubre oculto a Fury, quien le advierte que Shield está comprometido y le entrega el disco con los datos del barco. Mientras advierte que no confía en nadie, es abatido por el sujeto que lo atacó en el centro. Entonces Kate entra armada a la habitación y le revela a Rogers que es la agente 13 del servicio especial de Shield, cuya misión es proteger a Rogers de cualquier peligro por órdenes de Fury. Mientras el enmascarado escapa, Rogers lo persigue por los techos, pero cuando logra alcanzarlo descubre que posee un brazo robótico y habilidades físicas que le permiten igualarlo e incluso detener su propio escudo y regresar el ataque con más poder, y así logra escapar. Luego Nick es trasladado de urgencia a un hospital en donde Rogers se reúne con Romanoff y Maria Hill. Desafortunadamente el director pierde la batalla durante la cirugía y es trasladado por Maria Hill para su respectivo funeral. Después de esto, Rogers es citado por Pierce en el cuartel general, aunque antes de retirarse esconde la memoria USB dentro de una máquina expendedora de dulces. En la junta, Pierce lo interroga sobre lo que hacía Fury en su apartamento y por qué fue el último contacto antes de su atentado. Aunque este no dice saberlo, Pierce revela la captura del agente Batroc y, rastreando el pago que este recibió por el robo, llega a la conclusión que Nick Fury es quien había ordenado el ataque con el fin de adquirir información confidencial de Shield. Claramente esto era absurdo, y una vez más Pierce repitió la pregunta inicial, quien al no conseguir respuesta advierte al capitán que averiguará lo sucedido y sea quien sea que se interponga en su camino será eliminado. Más que una advertencia, esto había sido una amenaza y quedó demostrado cuando Rogers se retira. Es atacado por el equipo Strike y agentes armados en el elevador, donde se muestra en ventaja y derrota a todos incluyendo a Rumlow. Posteriormente, cuando se disponía a salir, descubre cada puerta infestada de agentes. Sin salida se arroja del piso actual y, montado en una motocicleta, escapa por el puente. Al ver esto, el agente a cargo ordenó acorralarlo en un jet de guerra, jet que no duró mucho pues sufre el ataque del capitán y es derribado inmediatamente. Al ver al capitán fuera de alcance, Pierce ordenó su captura como prioridad principal, ordenando a todos los agentes de Shield capturarlo a cualquier costo. Buscado por ellos, Rogers se reúne con Natasha, quien le revela que conoce al atacante de Fury y ella tomó la unidad Flash que había dejado y lo puso en un lugar seguro. Entonces Rogers se da cuenta que Romanoff también desconoce los datos del atentado de Fury, por lo que la pone al tanto y decide confiar en ella. Romanoff explica la identidad del enmascarado. Se trata del Soldado del Invierno, un asesino legendario implicado en una serie de asesinatos en los últimos 50 años, tan letal que incluso ella apenas logró huir con vida cuando en una ocasión la atacó. De vuelta con Pierce en una reunión con el Consejo Mundial de Defensa, todos votan por la reactivación del proyecto Insight para detener a los atacantes de Shield. Aunque esto no le agrada, no le quedó opción por decidir. Luego, al analizar los datos en el USB, obtienen la ubicación desde donde se envió la información. Al viajar, ellos descubren un búnker secreto de Shield en Nueva Jersey, lugar donde alguna vez el capitán fue entrenado antes de someterse al experimento. Al ingresar al búnker descubren una cámara inferior con un superordenador que contiene la conciencia de Arnim Zola. Este les revela que la operación Paperclip de Shield lo reclutó y al morir en 1972 su mente fue transferida a una supercomputadora de los 70. También revela que desde que Shield fue fundada tras la Segunda Guerra Mundial, Hydra ha operado en secreto dentro de sus filas, sembrando el caos global para que la humanidad renuncie a su libertad a cambio de su seguridad. Además, descubren que Pierce es el líder de Hydra dentro de Shield y el proyecto Insight sería el último peldaño para controlar al mundo, recalcando que al cortar una cabeza, dos más la reemplazarán. Luego de esto, antes de que la pareja pueda indagar más, el lugar es atacado con un misil de corto alcance, logrando apenas sobrevivir, ocultándose bajo la protección de Steve Rogers y su escudo. Horas después de lo sucedido, la pareja escapa mientras Pierce le asigna dos objetivos de nivel 6 al Soldado del Invierno. Por su lado, Steve decide contactar a Sam Wilson, quien posee un prototipo de jetpack con las alas metálicas llamado Falcon, y deduciendo que el agente Jasper Stewell es un espía de Hydra, deciden ir a buscarlo y lo encuentran luego de terminar una reunión con el senador Stern, revelando que también pertenece a Hydra. Acto seguido obligan a Jasper a explicar la función del algoritmo de
Sola. Sin salida, este revela la verdad de todo. Sola desarrolló un algoritmo que puede identificar individuos que podrían ser amenazas futuras para Hydra, y el proyecto Insight está desarrollado realmente para eliminar a estos individuos y a millones de inocentes usando las armas guiadas por satélite de los helicarriers del proyecto. Más tarde en la autopista, el equipo son emboscados por el Soldado del Invierno, que de primera acción elimina a Jasper lanzándolo al tráfico de autos. Después de destruir el vehículo, todos actúan para defenderse del ataque de los mercenarios, quienes liderados por el enmascarado arrojan a Rogers lejos del puente. Por su parte, Romanoff intentó contraatacar, pero sus balas no hacen daño alguno. Sam es el único que enfrenta al grupo y elimina a todos, dejando solamente al Soldado del Invierno. Justo cuando este había herido a Romanoff y se disponía a eliminarla, el capitán llegó para salvarla, iniciando una pelea contra este mercenario. Rogers desde el inicio se mostró superior en fuerza, pero no es suficiente para neutralizar a su enemigo, quien usando su brazo metálico era capaz de superar el poder del capitán. Pero entonces durante la pelea le quita la máscara al soldado, solo para descubrir que es en realidad su amigo James Barnes, quien había fallecido en acción tras caer al vacío desde un tren cuando enfrentaban a Hydra durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Bucky? ¿A quién le dices Bucky? Después del enfrentamiento son capturados por el equipo Strike. Sin embargo, Maria Hill consigue rescatarlos y los lleva a una casa de seguridad donde descubren que Fury había fingido su final para recuperarse de sus heridas fuera de la vigilancia de Hydra. Mientras tanto, el Soldado del Invierno se encontraba reparando el daño ocasionado cuando sufre una visión donde vemos lo que pasó luego de su trágico final. Bucky había sobrevivido a la caída perdiendo un brazo. En ese estado fue encontrado por la división rusa de Hydra, siendo usado en un experimento donde, entre otras cosas, le implantaron un brazo robótico y le lavaron el cerebro para convertirlo en un mercenario perfecto. Tras esto fue puesto en un tanque de criogenización, de donde solo era retirado y despertado cuando sus servicios eran necesarios. Cuando Pierre se entera de que sus recuerdos están volviendo, ordenó someterlo a otro tratamiento para borrar sus recuerdos. Posteriormente, Nick, con ayuda de chips especiales, pretende sabotear a los helicarriers mediante la sustitución de sus chips con la finalidad de salvar al mundo y a S.H.I.E.L.D., pero Rogers recalca que si Hydra cae, también S.H.I.E.L.D. tiene que ser erradicada para evitar otro caos como este. Antes de la misión, Rogers visita el museo para usar su traje original de hace años, y así el equipo completo salen para detener a Hydra. Cuando los miembros del Consejo de Seguridad Mundial llegan para el lanzamiento de los helicarriers, Rogers realiza una transmisión para todos los agentes en el edificio, desenmascarando la infiltración y el plan de Hydra, lo que inicia un combate entre los agentes infiltrados y los leales que, al escuchar las palabras del capitán, se niegan a cumplir las órdenes de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, el equipo Strike elimina a estos opositores e inician el lanzamiento. Rogers y Sam se encargan para impedir que las naves alcancen la altura deseada. Mientras tanto, Romanoff desarma a Pierce disfrazándose como una miembro del consejo, luego lo fuerza a desbloquear la base de datos de S.H.I.E.L.D. de modo que pueda filtrar toda la información clasificada, exponiendo los planes de Hydra al público. Del otro lado, Rogers logra abrirse paso e inserta el primer chip. Luego Sam, después de evadir el ataque de las naves, consigue insertar la segunda tarjeta. Faltando solamente un helicarrier, el Soldado del Invierno hace presencia para impedir el golpe. De regreso en el cuartel, Fury se hizo presente para desbloquear los datos clasificados que necesitaba la retina de ambos ojos de los alfas. Las cosas se complican con el capitán cuando el soldado los embosca y destruye el traje de Wilson, forzando a dejar todo en manos de Rogers, quien se encuentra con su amigo justo en la cápsula de tarjetas, iniciando un enfrentamiento que impide el cambio del chip. Durante el combate, Rogers consigue derrotar a Bucky, pero cuando se disponía a insertar la tarjeta, este despierta y le dispara hasta inhabilitarlo. Con esto, el algoritmo detecta miles de personas para ejecutar y la orden es dada. Con sus últimas fuerzas, el capitán sustituye el chip final, lo que permite a Maria Hill tomar el control del sistema y forzar a los helicarriers a destruirse entre sí. Mientras las naves caen, Fury termina con Pierce con ayuda de Romanoff. Romblon, en cambio, es aplastado por el impacto de la nave y Sam es rescatado por Fury. Por su parte, el Capitán América, al ver a su amigo atrapado, lo ayudó a levantarse, pero entonces es atacado mortalmente por el soldado, ya que este había sido su misión. A pesar de todo, Rogers se negó a pelear, logrando que Bucky se detenga y dude de sus acciones mientras se estrellan en el agua, donde cae inconsciente y comenzó a hundirse. Al final, Bucky
Bucky lo rescata y lo deja en la orilla antes de huir. Con Shield disuelto, el equipo se recupera de sus heridas mientras la Agente 13 se oculta en la CIA. Maria Hill consigue empleo en Industrias Stark. También el senador Stern es arrestado por el FBI. Rumlow en cambio es rescatado de las ruinas del edificio y Romanoff aparece en el Senado defendiendo el desmantelamiento de Shield tras haber sido corrompido por Hydra. Después Fury destruye las pruebas de su supervivencia y se dirige a Europa del Este para cazar las células que quedan de Hydra. Después de despedirse de sus amigos, Romanoff entrega a Rogers el expediente sobre el proyecto Soldado del Invierno y tras leerlo, este y Wilson deciden iniciar la búsqueda de Bucky. Después, en una escena a mitad de créditos en una base de Hydra, el Barón Wolfgang afirma que Hydra aún tiene seguidores en todo el mundo y revelará su ubicación para pasar desapercibidos, revelando estar en posesión del cetro de Loki y mantener cautivos a un velocista y a una mujer que puede manipular la materia. Posteriormente, en la escena clásica postcréditos de Marvel, se puede ver a Bucky ahora con ropa normal, caminando por la exhibición del Capitán América, aprendiendo sobre su pasado, finalizando así con la segunda entrega. Después de pasar por el experimento del super soldado donde cada célula de su cuerpo se incrementó incluyendo sus emociones, Steve Rogers se enfrentó a Red Skull y terminó con el líder principal de Hydra. Esto le había costado estar desconectado de la realidad por 70 años. Cuando despertó, el mundo había evolucionado y con él las células de Hydra se multiplicaron por toda la Tierra. Para detener un ataque global que amenazaba al mundo, Rogers se tuvo que enfrentar a su antiguo y mejor amigo Bucky. Este había sido reclutado por Hydra en 1991, sometiéndolo a otro experimento, naciendo así el Soldado del Invierno. Aquí es despertado de su sueño criogénico con el cerebro lavado y es enviado desde una base de Hydra ubicada en Siberia para interceptar un automóvil que llevaba un maletín con muestras del suero del super soldado. Así inicia Capitán América y la Guerra Civil. Ahora en el presente, Steve Rogers, Sam Wilson, Natasha Romanoff y Wanda Maximoff se encuentran en Lagos haciendo equipo para una misión destinada a detener a su antiguo enemigo Brock Rumlow, quien pretende robar un arma biológica en el Instituto de Infección y Enfermedades de Nigeria. El equipo de inmediato inmoviliza a todos los atacantes con ayuda de Sam y Wanda. Luego Rumlow, una vez con el arma en mano, se deshizo de Romanoff y neutralizó el alcance de las técnicas del capitán. Usando su camión blindado y armas de alto poder, emprende la huida. Sin embargo, él sabe que no puede escapar y cede el arma a su subordinado para que huya. Entonces todos se separan mientras Rumlow se enfrenta a Rogers. En la persecución, Romanoff alcanza al portador y recupera el arma biológica con ayuda de Sam. De vuelta con Rogers después de la dura pelea, Rumlow, casi derrotado, decide ejecutarse junto con el capitán, activando así una bomba. Por suerte, Wanda logra contener la explosión con sus poderes y trata de alejarla de la gente alrededor. A pesar de todo, la hace explotar accidentalmente junto a un edificio cercano, eliminando a un sinnúmero de personas en el acto. Por otra parte, conocemos a Tony Stark, quien se encuentra dando una conferencia en el MIT, presentando un cortometraje alterado digitalmente para cambiar los hechos en la última vez que se despidió de sus padres. Stark les brinda una beca a los estudiantes para lograr su objetivo, pero luego se reúne con una desconocida mujer que llegó para culparlo del fallecimiento de su hijo en el ataque de Sokovia, recalcando que deje de mentir diciendo que pelea por el mundo cuando solamente pelea para sí mismo. Un mes después, en el cuartel de los Vengadores, las noticias notifican la caída de 11 wakandianos en el ataque de Nigeria, mostrando el enojo del rey de Wakanda por los Vengadores. Wanda en cambio se culpa a sí misma por este accidente y Steve admite que la culpa fue de ambos, cuando son interrumpidos por Visión, el cual les informa que ha llegado a estar con el secretario de Estado Thaddeus Ross, quien les informa que la ONU está en el proceso de aprobación de los acuerdos de Sokovia, que está aprobado por 117 países, el cual se convierte inmediatamente en un organismo internacional para vigilar y regular las acciones de los Vengadores, ya que sin nadie que los controle representan un peligro mundial, y se confirma después de haberles mostrado unos videos que demuestran los diversos desastres que ellos han ocasionado, entre los cuales están la batalla de Nueva York, la destrucción del cuartel general de S.H.I.E.L.D. en Washington DC, la destrucción de Sokovia ocasionada por Ultron y el accidente más reciente del edificio
edificio en Lagos. Después nos trasladamos a Cleveland, donde conocemos a un antiguo coronel de la Reserva Científica de Hydra. Este es visitado por un hombre que se dice llamar Zemo y sin dudarlo rompe una pared extrayendo los archivos confidenciales del Soldado del Invierno. Entonces exige el reporte de misión de diciembre 16 del 91 y el coronel, tras no responder, es eliminado usando un método escrito en el libro. Los Vengadores en cambio inmediatamente se dividen en dos bandos, con Stark apoyando al gobierno solo para proteger al mundo de la futura amenaza y porque todavía se siente responsable de los daños ocasionados a inocentes. Rogers por su parte desconfía del gobierno después de que Hydra se infiltró y manipuló a S.H.I.E.L.D. la última vez, además de limitar la autonomía y libertad de los Vengadores, aunque el resto no eligen de qué lado estar. Una vez terminada la reunión, Rogers recibe un mensaje de texto diciendo que Carter había fallecido mientras dormía. De inmediato viaja a Londres para su respectivo funeral, de donde se entera que la agente 13 se llama en realidad Sharon Carter, sobrina de la fallecida. En su discurso de despedida, ella menciona las palabras que motivaron a Carter a la fundación de S.H.I.E.L.D., diciendo que aunque el mundo te pida que te muevas, debes plantarte firme, obligando a todos a moverse. Esto inspira los ideales del capitán, y para cuando Romanoff le informa que Stark, Rhodes y Vision habían firmado los acuerdos de Sokovia, este no cambia de opinión y decide no presentarse en la conferencia de Viena para firmar el acuerdo. Ya en Viena, Austria, donde la firma de los acuerdos de Sokovia está llevándose a cabo, conocemos al príncipe T'Challa o Pantera Negra, su padre T'Chaka, el rey de Wakanda. Mientras daba un discurso mostrando sus condolencias a los caídos en Nigeria, un terrorista activa una bomba al lado del edificio. T'Challa ve todo el suceso y advierte mientras se lanza para salvar a su padre. Desgraciadamente, T'Chaka muere a causa de la explosión que dejó un gran número de personas heridas de la ONU. Mientras esto ocurría, Steve se encontraba acompañando a Sharon a casa. Al enterarse de lo ocurrido, las cámaras de seguridad revelan que el responsable es el Soldado del Invierno, quien supuestamente plantó la bomba en un auto. T'Challa, al ver en los medios el acontecimiento, juró eliminar a Bucky con sus propias manos para vengar a su padre. Luego, en una llamada, Romanoff sugiere a Rogers que no se involucre tratando de detener a T'Challa, porque solo empeorará las cosas. Sin embargo, junto a Wilson deciden ir a buscar a Bucky y traerlo por su cuenta. Con ayuda de Sharon obtienen información sobre su ubicación. Con esto, más tarde en Bucarest, que es el lugar en donde radicaba Bucky, el primero en dar con él es Rogers. Al cuestionar el atentado, este afirma no ser el autor de la explosión. Sin embargo, las fuerzas especiales alemanas ya habían llegado al lugar y comienzan el operativo. Sin opción, Bucky se ve obligado a defenderse, aunque afirma no liquidar a nadie. Con ayuda del capitán derrotan a los agentes y escapan del edificio. No obstante, ante él se presenta Pantera Negra, dando origen a una intensa persecución que se alarga hasta un túnel subterráneo. Pantera Negra, a pesar de enfrentarse a 3 sujetos a la vez, no logra capturar a Bucky y al final todos son capturados por la policía con la ayuda de Rhodes. Siendo considerados criminales, son llevados a Berlín para ser procesados. Aquí, al ver lo que ha ocasionado, Steve estuvo a punto de firmar el acuerdo, pero al final retrocede al enterarse de cómo están tratando al resto del equipo. Bucky, mientras está encerrado en una caja magnética de vidrio templado, autoblindado y con esposas atándole los brazos y las piernas, pronto es liberado por Zemo. Con ayuda de un objeto especial, cortó la corriente eléctrica y después, usando la misma secuencia de palabras de activación de Hydra, consigue liberar todo el entrenamiento del soldado previamente aprendido. Luego prosigue a interrogarlo sobre la misión de 1991 y al mismo tiempo causar un descontrol por parte del Soldado del Invierno, quien en la pelea arrojó al capitán por un elevador. Con su brazo metálico logra escapar de la caja y después se enfrenta a Stark, Romanoff, Carter y T'Challa, derrotándolos sin problemas. Al final, en su intento de escape, Rogers logra detenerlo en un helicóptero sujetándolo con sus brazos, consiguiendo el descenso y la destrucción de la nave. Después de caer al agua, el capitán lo rescata y lo lleva hasta un lugar oculto de la policía. Aquí, al despertar, Bucky ha recuperado la memoria y revela que Zemo se dirige hacia el centro de Siberia, donde otros soldados del invierno fueron creados años atrás, con la finalidad de tener un escuadrón letal de mayor élite. Sin embargo, estos se salieron de control y eliminaron a sus creadores. Por lo tanto, la intención de Zemo es encontrarlos y con el libro los repartirá por el mundo para eliminar, ejecutar y destruir a toda una nación si él quisiera. Rose, en cambio, proporciona 36 horas para la captura de los fugitivos a Stark. De lo contrario, ordenará a las fuerzas especiales atacar y eliminarlos
ayudándolos a todos. Para reforzar el equipo, Tony Stark visita a Peter Parker para reclutarlo en su equipo, ya que en realidad este joven es el Hombre Araña que cuida las calles del vecindario. Mientras tanto, Barton va al complejo de los Vengadores, donde se encontraba Visión y Wanda, para reclutarla en el equipo del Capitán. Luego de un breve enfrentamiento entre Barton y Visión, Wanda interfiere neutralizándolo con sus poderes y escapar junto a Clint. Por otro lado, el Capitán y Sharon por fin expresan sus emociones. Una vez con sus armas de vuelta, se reúne con Wanda, Ojo de Halcón y Scott Lang a su causa. Una vez en el aeropuerto, Stark llegó con su equipo para interceptar al Capitán. Antes del enfrentamiento, Rogers le advierte que Zemo está detrás de todo el conflicto y planeó todo desde el principio, pero este se rehúsa a escuchar, así que inicia la batalla. De inmediato, Peter le quitó el escudo y le ata los brazos al Capitán América, lográndose liberar con ayuda de Clint. Luego Ant-Man se vuelve pequeño y deja temporalmente fuera de combate a Romanoff. Peter en su pelea logra detener a Bucky y Falcon, aunque es arrojado por los aires. El Capitán junto al Hombre Hormiga consiguen frenar a Pantera Negra y al Coronel Rhodes. Así todos acuden para abordar el jet, pero entonces Visión llegó para detenerlos. Sin salida, el enfrentamiento definitivo inicia. Wanda se encarga de defender a sus compañeros y Ant-Man penetra la armadura de Stark para arruinarla, pero no lo consigue. Sabiendo que no pueden ganar la pelea, el equipo del Capitán sugieren una distracción para que él pueda escapar a Siberia. Para ello, Scott se vuelve gigante y empieza a causar alboroto para distraer al resto de Vengadores. Sin embargo, Visión se da cuenta y derribó una torre sobre la nave. Afortunadamente, Wanda con su poder detiene el impacto, dándole tiempo a Steve y Bucky a abordar su jet, siendo ayudados por Romanoff, quien llegó para detener a Pantera Negra. Luego de que Scott había sido derribado, Stark y el coronel, mientras perseguían el jet, este último es derribado después de ser alcanzado accidentalmente en el pecho por un rayo de Visión que en realidad estaba apuntando a Wilson. Con este acontecimiento, Rhodes sufre una grave lesión en la columna vertebral y queda inválido. También Stark descubre que Romanoff estuvo como doble agente y advierte que T'Challa podría delatarla con Rose, e inmediatamente Romanoff desaparece, no sin antes decirle a Tony: no soy yo quien debe cuidarse la espalda. En ese momento, Stark recibe información de la policía de Berlín y se da cuenta de que la explosión en Viena la provocó en realidad Zemo, bajo la apariencia del Soldado del Invierno, y que eliminó al verdadero psiquiatra interrogante de Bucky, ocultando el cadáver en la habitación del hotel en el que se hospedaba. Con esta información, luego de visitar a los héroes capturados en la prisión La Balsa, donde admite haberse equivocado, pide a Ross iniciar con la búsqueda de Zemo, pero este no le cree nada luego de tantos errores cometidos. Entonces decide actuar por su cuenta y Sam revela la ubicación del Capitán. Con esto se arma con su traje del Hombre de Hierro y se dirige a Siberia, pero sin que este se dé cuenta, T'Challa también lo sigue. Mientras tanto, en las montañas blancas de Siberia, Zemo llegó y usando el libro ingresó en el búnker hasta dar con el equipo élite de super soldados. Para cuando Rogers y su amigo llegan al lugar, Stark también se reúne con ellos, mientras Pantera Negra mantenía su distancia. Cuando estos llegan al centro de la base, descubren que los otros soldados del invierno han sido ejecutados por Zemo, quien revela que él es un socoviano que quiere castigar a los Vengadores por quitarle a su familia. Acto seguido le muestra a Stark un video de seguridad que toma lugar en 1991 en el 16 de diciembre, el cual revela que Bucky fue el soldado que eliminó a los padres Stark con la finalidad de robar las muestras del suero del super soldado. Desilusionado, enfurecido y lleno de dolor por esta revelación, Stark inicia una pelea contra Rogers y Bucky, mientras que Zemo aprovecha esta confrontación para escapar. Durante la pelea, Rogers defiende a su amigo con la hipótesis de que estaba siendo controlado por Hydra. Bucky también acepta su error, pero no convence a Stark y los detiene cerrando la salida del búnker. Sin opción a detenerse, la pelea se reanuda de nuevo. No obstante, Bucky pierde su brazo metálico justo cuando este último intentó arrancar el reactor arc de la armadura de Tony. Después de esto comienza una brutal pelea entre el Capitán América. Por otro lado, T'Challa, quien a escondidas descubre la inocencia de Bucky, captura a Zemo antes
antes de autoeliminarse con una pistola, ya que tiene cuentas pendientes por pagar. De vuelta a la pelea, Rogers finalmente logra desactivar la armadura de Stark con su escudo y consigue detenerlo, habiendo recibido una ayuda previa de Bucky. Con Stark inhabilitado, Rogers decide llevarse a su amigo, pero antes de retirarse, Stark le dice que el escudo que tiene lo diseñó su padre y que por ende no se lo merece. Por ello, sin medir palabras, le deja su escudo y ambos se retiran. Días después, Zemo es encarcelado en aislamiento por todos sus crímenes. Tony regresa al complejo de los Vengadores y ayuda a Rhodes a levantarse usando un prototipo de andadera para ayudarlo a caminar mientras se recupera de sus heridas. Luego recibe un paquete por correspondencia de un cartero, teniendo adentro una carta de Rogers en la cual se disculpa por todo lo que había sucedido previamente y le ofrece su ayuda por si la necesita en un futuro, incluyendo un celular especial para que lo llame, mientras que Rogers por otro lado libera a sus compañeros de la prisión en el océano Atlántico, pues ellos estarán listos para cuando el mundo los necesite. Después, en una escena a mitad de créditos, Rogers y sus amigos son llevados a Wakanda, donde T'Challa les concedió asilo. Aquí Bucky decide por sí mismo volver a ser congelado nuevamente, hasta que se encuentre una forma de cómo borrar la codificación mental que Hydra le colocó en su mente, mientras que Rogers pregunta a T'Challa cómo piensa mantener a Wakanda protegida ahora que ha formado parte del conflicto, y le responde diciendo que intenten venir. Posteriormente, en la escena postcréditos, Peter se encuentra arreglando su lanzatelarañas, cuando sin llamar su tía May Parker aparece y pregunta por los golpes de Peter, y el joven hace unas cuantas bromas sobre la pelea del aeropuerto disimulando el verdadero origen de sus lesiones frente a su tía. La escena termina cuando su lanzatelaraña se activa y emite una proyección al techo, siendo esta la señal de araña, finalizando así con la tercera parte. Si el video te ha gustado, dale manita arriba y suscríbete a este canal. Comenta tu opinión acerca de este estilo de películas. Esto es en corto, y así termina Capitán América y la Guerra Civil.